Bien. Buenos días a todos. Un gran agradecimiento por estar acá. Yo acá cuando vengo a Chubut, a cualquier lado de Chubut, siempre me siento en casa, digamos, y recibido por amigos. Hay mucha gente con la que hemos trabajado, así que Alejandro, Jorge, todos, no nos pongamos así muy obsequiosos, porque estamos acá en una casa de gente que hemos trabajado mucho y nos queremos también mucho. Bien, mi idea es, por otra parte, también quiero señalar algo que no está de más repetirlo, digamos, la importancia de este encuentro. Ya se habían hecho unas jornadas preparatorias el año pasado, hace 2 años, en la ciudad de Buenos Aires, pero por la entidad, por esto, ya es el primer encuentro de oficinas judiciales, tiene una importancia enorme, y ahora voy a tratar de explicar por qué. Además, porque ya es el reflejo de una realidad en el país que ha venido a instalarse, a quedarse y a desarrollarse. Ya son 5 o 6 provincias, más de 50 oficinas judiciales que existen en el país. Chubut tiene en esto también el privilegio de ser pioneros, de ser los primeros que lanzaron esta idea y la siguen perfeccionando, siguen estando a la cabeza de esto, así que me parece que este encuentro refleja muchas de estas nuevas realidades que hay en el país. Pero yo quisiera, antes que nada, poder explicar brevemente en qué momento estamos en la reforma para que se vea la importancia de las oficinas judiciales y de este encuentro en particular. Ustedes saben que cuando hablamos de la reforma de la justicia penal estamos hablando ya de un esfuerzo de casi 30 años. Casi 30 años. Acá Guillermo sabrá, por el CONEL, en el año 86, 87 ya estábamos trabajando en la era pre-internet, pensando en los problemas organizacionales de los nuevos sistemas acusatorios, ¿no? Ambos teníamos pelo, no sé si él tenía pelo, yo tenía pelo en ese entonces, y éramos jóvenes, como todos los jóvenes, un poco arrogantes, algo equivocados, pero muy entusiastas, trabajando en estos temas. Ya llevamos 30 años de reforma de la justicia penal en América Latina, y esos 30 años que significan algo muy importante, porque significa que se ha consolidado una política de largo plazo. Para entenderlo, lo explicamos en etapas, que brevemente voy a señalar para explicar qué es lo que en cada una de esas etapas se ha conseguido. Hay una primera etapa que es la etapa de la instalación de una idea, donde el gran logro que hoy ya se ha consolidado, es que dejamos de pensar los sistemas de la justicia penal desde las normas procesales o desde la tradición histórica para decir, miren, lo que la justicia penal surge de la Constitución y los pactos internacionales. Ese es el momento de la visión constitucional. Sin ninguna duda, Julio Mayer es la persona de ese momento, la que nos enseñó a todos que había que pensar la justicia penal desde las normas constitucionales, desde el bloque de constitucionalidad, y de ahí en más tratar de hacer códigos procesales que hacían el rescate del programa constitucional en nuestro país, que hoy día se manifiesta además con el inicio del juicio por jurados, tiene una importancia histórica enorme, y así sucedió en toda América Latina. Hoy esta idea no se discute en ningún lugar de América Latina. El año 2016 es un año también significativo, ha entrado México, Uruguay entra ahora, el sistema federal entra ahora, quedan muy poquititas provincias argentinas, toda la América Latina que habla española, porque siempre así hay una discusión distinta. Ya se ha volcado en estos 30 años a un nuevo paradigma de justicia penal que prácticamente no se discute. No hay nadie en nuestra región que diga, tenemos que volver a la Constitución, la oralidad, no, eso ya no se discute, más allá de cómo estemos implementando los sistemas. Esa es la primera etapa. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió a los 7, 8, 10 años en las primeras investigaciones? Y descubrimos que las grandes proclamas de la oralidad, de la división de funciones, del bloque de constitucionalidad aplicado al proceso, no lo podíamos poner en marcha. Los niveles de suspensión de audiencias eran enormes, la capacidad de litigar de los abogados estaba muy menguada, y las universidades no lo enseñaban y se siguen sin enseñarlo, y se produce una primera gran crisis que obligó a todos los reformistas de América Latina a sentarnos en cuanto seminario hubo para pensar cómo se salía de esa crisis. Y ahí algunos decían, bueno,
América Latina no puede salir de esto porque no estamos preparados, necesitamos 100 años más, pero esto era inadmisible en términos de las nuevas democracias nacientes. Otros decían, bueno, no sé, no se puede pasar tan rápido, tomémonos más tiempo para desarrollar otras metodologías, esperemos que cambien las mentalidades, esperemos que aparezca una nueva generación. Bueno, se discutieron muchas variantes de frente a este problema, pero finalmente se consolidaron dos ideas que han sido determinantes para lanzar lo que llamamos la segunda generación de reformas. La primera de esas ideas es lo que llamamos la emergencia del problema organizacional. Ahí se tomó conciencia de que los problemas organizacionales de las tres grandes entidades que jugaban el juego la justicia, los fiscales y la defensa, el problema organizacional de estas tres instituciones era tan o más determinante que las reglas procesales. Y que si no entrábamos a jugar el juego y a hacer una reingeniería profunda de las organizaciones judiciales en términos genéricos, ahí se nos escapó hasta ahora el problema de la organización policial, que va por otro carril, aunque es determinante también en este juego. No íbamos a poder dar un salto adelante en la implementación de los sistemas adversariales. Esa fue la primera gran idea. Ahí se toma conciencia de esto que llamamos el abandono del modelo reflejo, que hay un problema de la organización de los fiscales, otro de los defensores públicos y otros de los jueces que siguen criterios distintos. Y la segunda gran idea vinculada a esta fue la toma de conciencia de que la oralidad seguía siendo la gran herramienta de la administración de justicia, pero que el único modo de rescatar la oralidad era con más oralidad. Porque además, si no, no había cómo generar prácticas suficientemente extendidas para que los operadores judiciales aprendieran a litigar. La oralidad es algo que está al servicio del litigio. Estas dos grandes ideas hacen nacer la reforma de segunda generación. Chubut es en Argentina el primer sistema que ya nace como un sistema de segunda generación. Cuando hablamos de primera y segunda generación, significan problemas que se acumulan, no problemas que son resueltos y desaparecen. La primera generación siguen estando. Entonces, ahí aparecen las reformas de segunda generación que lanzan estas dos ideas, que son dos ideas fundamentales. Hoy día ya estamos hablando, porque en algunos países que avanzaron esto, a lo que llamamos reformas de tercera generación. Que Chubut muy rápidamente va a entrar en sus problemas de tercera generación. ¿Cuáles son los problemas de tercera generación? Bueno, algo muy sencillo. La sociedad no puede darnos 10, 15 años para que afilemos nuestros instrumentos. Siempre lo hemos señalado y lo hemos vivido. La sociedad puede entender que cuando uno tiene instrumentos que no funcionan, tiene un tiempo necesario para reorganizarse, hacer sus reingenierías, pero hay un momento que dice, muchachos, bueno, vamos a cumplir las finalidades sociales. Basta de cortarse las uñas y prepararse, confrontémonos con lo que son las finalidades sociales de la administración de justicia, que básicamente son un mejor control de la criminalidad, un mejor defensa de las libertades públicas, una construcción moderna y nueva de legitimidad social. Estas son lo que llamamos reformas de tercera generación y ahí se disparan una nueva cantidad de nuevas formas de trabajo. Insisto, bueno, Chubut ya está maduro para entrar a sus reformas de tercera generación. Con lo cual, repito, no significa que los problemas de segunda generación desaparecen y aquí estamos. ¿Por qué no desaparecen? Porque lo que hoy consideramos como el problema principal que tenemos que resolver es lo que llamamos la reconfiguración inquisitorial de los sistemas adversariales. Entonces, así le ponemos, ese es el nombre que le ponemos a este fenómeno. ¿En qué consiste este fenómeno? Bueno, en el hecho de que si uno, más allá de cómo haya redactado los códigos, y hay códigos que son bastante buenos en las reglas adversariales, pero más allá de la redacción de los sistemas adversariales e inclusive de las leyes orgánicas nuevas y buenas, cuando uno deja el sistema en manos de la comunidad profesional de los operadores jurídicos, lo empujan hacia el funcionamiento del sistema mixto. Todos los días, irreversiblemente lo van a empujar. ¿Y por qué digo el funcionamiento del sistema mixto? Porque no se lo puede llevar, porque no da la cáscara, digamos, para llevarlo hacia un funcionamiento netamente escrito del modelo inquisitorio, pero sí hacia el modelo mixto. Es decir,
una etapa de preparatoria, ahora en un legajo fiscal que tiende a escriturizarse y a formalizarse, y una oralidad que tiende a convertirse en un ritual del legajo fiscal y no una oralidad de litigio. Esto es lo que vemos que se va llevando imperceptiblemente. Ahora, lo importante de este fenómeno que conocemos como reconfiguración inquisitorial es que si uno ve que desde Tijuana a la Patagonia ocurre esto, ya no es un problema de personas, es un problema mucho más profundo. Es un problema muy profundo, que tiene que ver con el grado de desarrollo de la comunidad profesional. A ver, uno puede construir un hospital con las máximas herramientas y maquinarias de la medicina moderna nuclear. Pero si los médicos están acostumbrados y han organizado su saber alrededor de simplemente dar un esto va a influir. Bueno, acá tenemos un problema con la comunidad jurídica latinoamericana. Cuando es un problema, no es un problema moral, sino que es un problema que tiene que ver con su conformación histórica. Con la historia nos interesa en tanto que es una tradición operante en el presente, no para contar el cuento de los romanos, los inquisidores y los mixtos, sino para mostrar cómo son tradiciones operantes en el presente, y esto hace que se dé este fenómeno de la reconfiguración inquisitorial. ¿Por qué traigo esto? Porque este es el momento de la discusión, es un momento donde se plantea lo que llamamos el duelo de prácticas, porque hay muchos sectores que están tratando de evitar este fenómeno al interior de los poderes judiciales. Es una época muy interesante, muy revuelta, muy incómoda. Muchos jueces nos dicen, antes vivíamos felices. Y sí, les digo, pero los presos que ustedes ponían presos no. Ahora, es cierto, tenemos a los presos infelices y a los jueces infelices, con lo cual todavía no es negocio. Así que no está resuelto el problema. Pero como no se trata de construir, digamos, este tipo de soluciones mágicas, ahí estamos y este es el trabajo. Este trabajo se da fundamentalmente, o uno de sus campos de batalla fundamentales es la oficina judicial. La oficina judicial, y me he permitido hacer esta pequeña historia para que ustedes tomen conciencia de que la oficina judicial es uno de los grandes campos de batalla donde se está dando esta pelea entre las viejas tradiciones inquisitoriales mixtas que los empujan por un lado y las nuevas visiones, o las viejas también visiones de los sistemas adversariales que están empujando en una confluencia todavía no resuelta claramente. Bien, esto es la importancia de por qué tenemos que sentarnos a pensar cada uno de estos temas. Voy ahora a ir en proceso de concreción bajándonos a algunos de los problemas que han sido problemas que quedan subsistentes. En primer lugar, tenemos que tener claro que uno de los problemas que enfrentó la reforma judicial de la justicia penal en América Latina, y judicial en general en América Latina, que todavía sigue siendo irresuelto, pero es uno de los grandes problemas sociales, es el lugar del juez. La oficina judicial se la piensa desde el lugar del juez. Y el lugar del juez no es un problema estrictamente laboral, sino que es cómo construimos un nicho institucional para aquellas pocas personas a las cuales le damos esta enorme tarea de construir legitimidad en la vida social. Por supuesto, en muchos casos van a resolver conflictos, pero en otros que no se puede resolver el conflicto, como en el caso de la aplicación de la pena como violencia que sale de una audiencia tiene que tener un nivel de legitimidad que tiene que ser muy superior a la violencia social pura. Es decir, la justicia es la gran maquinaria social de construcción de legitimidad social. En América Latina esto es muy importante. Yo siempre digo que en las oficinas judiciales habría que poner un cartel que diga Estado de Derecho en construcción, jueces trabajando. Porque eso es el núcleo central de lo que estamos resolviendo, y una democracia compleja como la que vivimos, llena de conflictos, por suerte, porque si no, no iríamos para adelante, necesita la construcción de mucha legitimidad social y mucha legitimidad jurídica en términos de control del poder, en términos de control
de la vida social en términos de construcción de tolerancia, bueno, todo lo que conocemos acerca de lo que tiene que hacer un juez. Entonces, repito mi primer aforismo, digamos, la oficina judicial se la piensa en el lugar del juez. Ahora bien, la reforma de la justicia penal trae, y sobre todo a partir de la reforma de segunda generación, trae una idea muy fuerte. El lugar del juez, además de los mecanismos institucionales que le aseguran independencia judicial, en el cual todavía hay mucho que trabajar en América Latina, el lugar del juez por excelencia es la sala de audiencia. Y la sala de audiencia como locus, como lugar, como espacio, donde se construyen esta legitimidad en la gestión de los conflictos. Y esto sigue siendo uno de los grandes objetivos de todo el proceso de reforma de la justicia. ¿Dónde la ciudadanía sabe que hay un juez trabajando? Cuando lo ve en la sala de audiencia. Yo todavía me resisto un poco bárbaro, ¿cierto? Digo, vemos que hay un cierto descuido en la administración de justicia sobre la sala de audiencia como herramienta de gobierno. Entendemos que en nuestras salas de audiencia mucho tuvo que ver un rechazo a las viejas simbologías del modelo inquisitorial, pero nuestras salas de audiencia son lugares todavía con muy poca capacidad simbólica. Los antropólogos, inclusive los antropólogos que estudian en los estudios culturales, la oralidad, van a decir algo que a mí me parece bastante evidente. Todas las culturas han elaborado desde hace miles de años rituales para resolver sus grandes conflictos y sobre todo rituales para resolver y metabolizar el problema de la violencia. Todas han tenido, por eso, este vínculo histórico entre la administración de justicia y lo sagrado, porque muchos de esos rituales eran rituales sagrados de purificación, inclusive entre los romanos que pasaron de los rituales sagrados de las leyes y acciones hacia otros modelos más racionales. Pero todos necesitan rituales de pacificación de sus conflictos. Nuestra sala de audiencias es el lugar, porque los rituales siempre han estado en un espacio, vean si no a Mercedes Aliada y el tema del espacio sagrado, digamos, pero siempre han tenido un espacio especial. Y nuestra sala de audiencia es eso. Todavía no terminamos de entenderlo. Y nuestras salas de audiencia tienden a ser lugares cuasi administrativos, de poca entidad simbólica. Imagínense cuando la sociedad tiene que resolver un conflicto en el cual a una familia le han matado a su ser querido y la otra familia está viendo que esa persona va a pasar el resto de su vida en la cárcel. El nivel de angustia, de dolor, de violencia social que hay en ese conflicto reclama rituales. La oralidad es extremadamente ritual y formal. Otro día estaba leyendo en el Colegio de Arquitectos de Estados Unidos, tienen un instituto de arquitectura judicial. Y uno de los proyectos que tienen, que a mí me pareció muy interesante, es estudiar cómo deben ser los símbolos de una sala de audiencia para la democracia del siglo XXI. Obviamente nadie va a poner, como si tenía la Inquisición, que de simbolismo sabía, el crucifijo de 1 metro adelante de los 3 jueces, nadie quiere eso, pero ¿cómo son hoy? En esta sociedad que ha recuperado lo simbólico, que ha recuperado lo icónico, que ha recuperado lo visual, digamos, ¿cómo es la sala de audiencia que le sirva a la sociedad? Bien, porque fíjense ustedes que aquí tenemos entonces 3 grandes de los problemas que se convierten en el trabajo cotidiano complejo de la administración de una oficina judicial. Por un lado, preservar el lugar del juez. Y en esto los jueces no siempre ayudan. Preservar el lugar del juez. Pudimos limpiarle todo lo que tenía que ver con la investigación que le sacaba el lugar del juez. Hoy día estamos en la segunda depuración, que es sacarle todo lo tramiteril, que lo saca del lugar del juez. Lo que pasa es que hay muchos jueces que les cuesta ponerse en el lugar del juez, digamos. Pero eso también se va a ir logrando porque tiene que ser una permanente construcción y reflexión política acerca del lugar del juez, que es un lugar muy complejo en la determinada sociedad. Entonces, la oficina judicial tiene que administrar este lugar del juez, tiene que administrar la herramienta simbólica de la sala de audiencia, pero, y aquí viene el desafío más difícil, tiene que hacerlo con niveles de modernización administrativa que permita hacer esto en muchos casos. Porque si se construye, muchas veces el derecho procesal trabaja en algo que la economía lo tiene claro para repudiarlo, que es un esquema robinsoniano.
Si se tratara de la justicia bucólica de un pueblo rural, de un caso cada mes, todo sería muy fácil. Pero nuestros jueces no están abajo del encino administrando justicia. Nuestros jueces tienen que tener el ritmo propio de una sociedad moderna en la cual se necesita absorber muchos conflictos y judicializarlos para ayudar a la sociedad a gestionar la conflictividad y evitar el abuso del poder y la violencia. Y esto hay que hacerlo a un ritmo razonable. En una sociedad que está acostumbrada a ritmos demasiado rápidos, algo que se ha estudiado hace mucho, pero hay que volverlo a estudiar, es el equilibrio entre los tiempos sociales y los tiempos judiciales. Hoy estamos totalmente, no es el caso de Chubut, en otros lugares esto solo puede generar malentendidos entre el tiempo judicial y el tiempo social. El tiempo social que lo aceleran los medios de comunicación, que lo acelera digamos, el tempo de lo cinematográfico, pero que luego entra a moverse en los estándares egipcios de duración del tiempo de nuestra justicia. Digo egipcio porque se me ocurre algo bien lejano y tranquilo, digamos. Entonces este es el dilema de fondo. ¿Cómo resolvemos este equilibrio de la oficina judicial? Bueno, no convirtiéndola en una mera cuestión administrativa, sino saber que tiene que resolver el problema de la sala de audiencia como espacio virtual, el problema del lugar del juez y construir una nueva visión de la administración judicial que reclama una nueva carrera técnico-administrativa que todavía no se ha podido construir. Otra vez Chubut es pionero con sus diplomados de gestión judicial, están empezando esto, pero todavía estamos en los inicios de una nueva carrera de técnico judicial, de un nuevo modelo de empleado, donde es todo lo contrario del secretario. Secretarios, y al haber secretarios, yo siempre termino peleado con los secretarios, no es porque uno tenga, digamos, nada por los secretarios, sino que es un modelo obsoleto en dos sentidos. Uno, los secretarios son normalmente abogados, muchas veces bastante preparados o muy preparados, que cobran un sueldo del Estado que cualquier abogado privado pagaría oro por tenerlo. Y no veo la razón por qué no pueden ser fiscales, jueces, defensores, se quiere jueces para determinado tipo de casos de competencia, como siempre ha existido. Es un recurso ocioso, un gasto de dinero sin sentido, mal asignado. Y por otro lado, es un modelo de administración muy antiguo, porque es la réplica de hacer lo que hace el juez, o ayudarlo al juez, o firmar actas, o hacer tramiterios que no tienen ningún sentido. Ese modelo es un modelo que hay que abandonar por las nuevas competencias técnico-administrativas, una nueva carrera judicial que hoy día tiene que tener una apertura muy clara, como están haciendo también aquí y en Neuquén, hacia otras disciplinas que tienen mejores conocimientos para administrar estos temas, y al mismo tiempo una carrera profesional muy fuerte, que empezará desde que uno ingrese y terminará, no sé, de jefe o director de la ODA de la oficina judicial. Así que estos son el equilibrio de estos tres problemas, estos tres desafíos, es lo que encara todos los días la oficina judicial. Ahora, quisiera ir a un conjunto de problemas muy concretos que tenemos que resolver. En primer lugar, todavía, y este encuentro me parece que es ojalá sea una punta de inicio, no hemos logrado que la oficina judicial sea un proyecto común. Hoy, por suerte, el Ministerio de Justicia es un Ministerio de Justicia que manda señales claras en el sentido de este es el modelo de justicia por el cual se tiene que apostar en el futuro, pero son raros en nuestro país y también en América Latina el hecho de que se vea la oficina judicial como un proyecto común, porque la oficina judicial hace de pivote también de la eficiencia de las otras organizaciones. Es decir, el defensor y el fiscal y el acusador son litigantes. Si se traba la oficina judicial, se traba toda la forma de litigio, y ahí todavía no tenemos a los litigantes, no tenemos ni a los jueces cuidando la oficina judicial, y a los litigantes tampoco cuidando a la oficina judicial. Hay un hecho que siempre me pareció como un hecho estratégico en el tiempo, pero que no es en el fondo natural, es que hubo que en la mayoría de las provincias nuestras darle colgar, por usar el término administrativo vulgar, digamos, a las oficinas judiciales de los tribunales superiores, porque si no nadie la tomaba como un problema propio. Y esto
genera algunos de los problemas que después vamos a ir viendo, pero era el único modo de ir generando el espacio suficiente para que alguien cuidara la oficina judicial. Cuando, si hay alguien que debiera cuidar a la oficina judicial, son los jueces, los acusadores, los fiscales y los defensores, a los cuales esta oficina sirve porque es el motor central de las condiciones de litigio. Pero todavía no hemos dado ese paso hay que darlo, hay que darlo y eso va a terminar de aterrizar la oficina judicial y el lugar que ocupa. Es decir, todavía no hemos logrado que la oficina sea un proyecto común a nivel local. Quizás es cuestión de maduración y de tiempo. Pero hay un segundo problema que a mí me parece uno de los más determinantes en el momento, y es cómo fijamos estándares de mínimos de trabajo para la oficina judicial. Porque nosotros estamos acá en una competencia de dos modelos de trabajo judicial cotidiano. Uno es el trabajo tramiteril cotidiano y la idea del juez como gerenciador, el juez como gerente de un equipo de trabajo. Y la otra visión, la del juez sentado en la sala de audiencia haciéndolo estrictamente jurisdiccional y que hay un equipo de trabajo que le ayuda, pero que no tiene que ver el juez ningún tipo de función jurisdiccional. El juez gerente de calidad o el juez estrictamente juez apoyado por un equipo de calidad son dos modelos que están compitiendo hoy día en toda América Latina y en los cuales se juega buena parte de este juego de la reconfiguración inquisitorial. Pero esto hay que llevarlo a cosas concretas porque del lado del juez gerenciador viejo tenemos siglos, no décadas, siglos de experiencia que nos transmitieron estándares invisibles, que son los que mueven los hilos del día a día. En el lado del nuevo modelo de administración de cortes y del juez estrictamente jurisdiccional, no tenemos esa tradición, con lo cual rápidamente tenemos que construir estándares de trabajo que compitan con los otros para establecer la gran estrategia que tenemos hoy día, que es un duelo de prácticas. Ahí donde vemos una práctica, la estudiamos, la identificamos y le construimos una alterna, y acá hay que correr todas las pelotas, digamos. No hay ninguna que no se te pueda terminar en gol. Entonces, estos estándares son estándares centrales y la metodología de construcción de estándares, después voy a hablar, es algo bastante distinto que todavía no está muy desarrollado en nuestro país. Hay un estándar que a mí me parece que es el estándar más básico de todos, a partir del cual uno construye todos los demás, y que todavía no lo hemos fijado con claridad. Cuando uno habla de estándar está estableciendo, no llamémosle un óptimo, a veces puede ser un óptimo, pero la vara bajo la cual ya estamos en una situación de ineficacia o ineficiencia. Es decir, cualquier modelo de administración necesita este estándar. Bueno, ¿cuál es para mí el estándar de oro que yo utilizaría en toda oficina judicial? Los estándares referidos al trabajo del juez. Y eso hay, en eso se está, ustedes me dirán, pero eso es muy difícil, hemos dado debates ya enormes sobre si los jueces deben ser medidos cuantitativamente o si deben ser medidos cualitativamente, un trabajo sin fin, pero que en alguna medida estaba pensado para otros modelos de administración. La emergencia de la oficina judicial trae la posibilidad de construir un estándar que es cuantitativo y de calidad al mismo tiempo. Y ese estándar es la cantidad de horas en audiencia. ¿Por qué digo que es cuantitativo? Pues lo podemos medir al milímetro. Es cualitativo porque un juez en una audiencia, eso solo ya genera un trabajo de calidad. ¿Cuál debería ser, a mi juicio, el estándar de cantidad de horas por juez? Lo pongo como algo que ya digo, yo lo llamo la regla de oro de los estándares de las nuevas oficinas judiciales. Y bien, una oficina judicial es difícil que pueda cumplir con sus funciones de eficiencia en una determinada comunidad si no logra establecer un estándar de 25 horas semanales del juez en audiencia. Esto es muy sencillo. A fin de la semana, ustedes me dirán, 25 horas de audiencia por semana es una locura. No es ninguna locura. Si no tiene una capacidad de trabajo de 40 horas semanales, el juez o está en la sala de audiencia o está redactando sentencias. No tiene otra cosa que hacer.
La clase y eso lo puedo hacer después. No sé por qué aplauden. Después me van a explicar. Bueno. Entonces, repito, este es el estándar de oro porque a partir de ahí me ordeno. Si además el dictado de la mayor cantidad de decisiones son decisiones que se toman bajo los modelos más estrictos de fundamentación oral. Hoy estábamos hablando, hay fallos de la Corte Suprema de Costa Rica, la Corte Suprema de Perú, donde se ha planteado esto que es difícil, tenemos que encontrar una práctica concreta sobre la fundamentación oral de las decisiones, y ellos han marcado claramente cuáles son los requisitos de fundamentación. Pues no nos equivoquemos, acá el eje de la fundamentación, y la fundamentación oral, digamos, está siendo analizada constitucionalmente, hay fallos favorables, hay debates todavía y son debates súper interesantes. Pero dado que hay mucha fundamentación oral, las 25 horas, que son las 15 horas restantes de las 40 horas, digamos que bueno, más o menos lo que se trabaja, 8 horas por día, tal vez un cálculo razonable, digamos, es más que suficiente, porque 15 horas para el resto de los trabajos alcanzan. Acá tenemos otro problema que hay que trabajar, que es la calidad de la sentencia, cómo gastar menos tiempo escribiendo cosas que nadie lee en una sentencia, ni la legitimidad de la decisión lo necesita. No, pero esto es un tema bien difícil, les vuelvo a decir, no piensen en solamente el local, puesto desde Monterrey a la Patagonia sucede lo mismo, así que acá estamos hablando de viejas tradiciones. Hoy día hacemos sentencias en las cuales el 70-80% de lo que escribimos nadie lo lee, ni nadie tiene interés de leerlo. A los que tenemos que trabajar en doctrina después, analizar la jurisprudencia, es uno de los trabajos más insalubres. Es como bucear, hasta que uno no encuentra dónde está el hilo de las argumentaciones, o las vibraciones, o lo que sea. Ya ahora que usar esta técnica de ver dónde está vibrando la sentencia para esto pierde horas, días de la vida, digamos. Pero esto es un problema que tiene que ver con la tradición de la sentencia como cabeza final de un expediente, que no la hemos perdido todavía. Pero tampoco se enseña a hacer buenas sentencias, con lo cual tenemos un problema. Bueno, entonces, dejemos las 15 horas para el trabajo de realizar sentencias. 25 horas es lo que yo llamo el estándar de oro de funcionamiento de un juez en audiencia. 25 horas por semana. En los pocos lugares que hemos visto y hemos pedido medir esto, los sistemas empiezan a volar. Cuando ustedes me dirán, no tenemos trabajo. Bueno, si no tenemos trabajo y no hay cómo fijar audiencias horarias, o hay un problema de sobredimensionamiento de la organización, o hay un problema del Ministerio Público, o hay un problema, en algún lugar hay un problema. Eso es lo bueno cuando uno fija los estándares. En algún momento te permite descubrir que tenés un problema. He visto otras oficinas judiciales y otros sistemas que trabajan muy por debajo del estándar de las 25 horas semanales. Y esto no hay forma de cumplir, en mi opinión, con un modelo de eficiencia y eficacia de un sistema judicial. ¿Por qué lo llamamos el estándar de oro? Bueno, porque a partir de ahí yo me ordeno. De ahí en más me salen un montón de trabajos más pequeños sobre duración de las audiencias, sobre los tipos de litigio. La oficina judicial tiene un parámetro básico para funcionar y sacar de ahí en muchas otras reglas de funcionamiento, o para detectar problemas. Alguien dirá, pero bueno, pero no, las audiencias se hacen porque se hacen. Hay muchos jueces que tienen la idea de decir, bueno, yo estoy disponible, si me llaman, me llaman, si no me llaman, no me llaman. No, no es así. Yo soy un médico que estoy en mi despacho y que veo que la población está con problemas de enfermedades, que anda por ahí agolpada, es decir, veo todos estos problemas y hace 3 horas que nadie me manda un paciente, salgo a ver si está pasando. Bueno, son criterios de sentido común. Entonces ahí tenemos un problema fundamental a la hora de fijar a partir de esto, porque si no se vuelve inasible el trabajo de la oficina judicial. Es como que no podemos empezar a engranarlo en modelos muy concretitos y prácticos, y uno parece que siempre está hablando desde la teoría administrativa, desde la teoría organizacional, que todas estarían a favor
de los modelos, toda la literatura estaría a favor de los modelos de organización judicial, pero bueno, con literatura no se construye una organización, se la construye con reglas de trabajo. Al mismo tiempo, bueno, voy a dejar esto de los estándares para después. Tenemos un tercer problema que resolver que tenía que ver, que es una manifestación concreta de esto, de la falta de un modelo común, de un proyecto común sobre la oficina judicial, y es que el modelo de supervisión entre los jueces y los directores no lo hemos terminado de ajustar. Quizás por esto de que las oficinas judiciales hubo que respaldarla para tener apoyo de los tribunales superiores, quizás porque todavía no se las ve como algo al cual todos apuesten. Lo cierto es que estamos hoy día entre los jueces prescindentes que dicen, me dijeron que no tengo nada que ver, no tengo nada que ver. O los jueces que están desesperados por meterse en el medio del funcionamiento cotidiano de la oficina judicial. En el medio de esos dos extremos tiene que estar un modelo donde exista algún tipo de facultades o de presidencia o de grupito de supervisión, no se tienen distintos nombres, que cumple dos funciones fundamentalmente. Una, ponerse de acuerdo, normalmente los directores de la audiencia forman parte de este colegio, de esta junta directiva del colegio de jueces, y yo también coincido de que hay un problema de escala que no hay que hacerlas explotar en colegios muy grandes. Esto se lo vio en Costa Rica, que tuvo el problema de los llamados megadespachos, y de ahí quedó bastante instalada, coincido con esta visión de que no tiene que ser colegios muy grandes. Pero los colegios pequeños, a su vez, tienen que estar al servicio de una distribución territorial. Con lo cual, nace el vínculo entre la comunidad y el colegio de jueces. Entonces, tiene que haber algún tipo de junta directiva, como se llame, en donde esté el director del colegio y estén un par de jueces que tomen decisiones respecto del cumplimiento de estándares, el cumplimiento del control de este tipo de trabajo, lo tomen como un trabajo común y al mismo tiempo le hablen a la comunidad. Yo creo que las comunidades necesitan la voz del jefe de policía, necesitan la voz del jefe del fiscal de distrito, por llamarle así de un modo genérico, y necesitan también la voz del presidente del tribunal, en términos de política de comunicación. Pero el modelito estricto de cómo supervisar, en general este modelo de supervisión y control por parte de los jueces y de integración en la junta directiva del director de la escuela, que no es un secretario de nadie, sino que es un nuevo sujeto de altísima importancia en el nuevo modelo organizacional, y los jueces, es todavía algo que hay que resolverlo. A partir de justamente estos órganos de perfeccionamiento del sistema y de la elaboración de estos estándares concretos, nace lo que hoy se llama una administración basada en evidencia. En general, hoy una idea que se tiene tanto en el desarrollo de políticas públicas como en la gestión es que tenemos que tener números alrededor de esto. No alcanza ya, dada la complejidad de la vida moderna y la cantidad de los recursos involucrados, con las soluciones meramente intuitivas, ¿cierto? O con la transmisión de ideas que nadie sabe si se sustentan. Los jueces gastan mucho tiempo en dictar sentencias. ¿Lo podemos medir? Creo que lo podemos medir. ¿Será cierto o no será cierto? Los juicios son muy complicados. Las mediciones que hemos hecho muestran, no siempre esto ocurre en la gran mayoría de los casos. Bueno, a ver, ¿por qué tenemos que inventar estas afirmaciones de hecho cuando tenemos hoy las herramientas para poder tener el dato concreto de cómo las cosas ocurren en la realidad y tomar decisiones? Uno de las tareas fundamentales de la oficina judicial es justamente construir sistemas de información, pero al servicio de una administración basada en evidencia. Nosotros tenemos un grave problema en todo el país, y el modelo judicial no escapa de esto, ya que nuestros sistemas de información están totalmente divorciados de los procesos de toma de decisión, ni a que hablemos de las decisiones de gestión cotidiana. Entonces, los nuevos modelitos de manejo de información que tienen que manejar estas oficinas judiciales son modelitos vinculados a toma de decisión y una gestión basada en datos. A ver, si hemos fijado el estándar
nuestra regla de oro de las 25 horas de audiencia para jueces, es muy fácil llegar al mes y decirles 7 horas, 5 horas, 8 horas, 10 horas. Esto es lo que se ha hecho en audiencias este mes. Esto es, a partir de allí, insisto, hay que tomar muchas decisiones distintas, porque si nadie está pidiendo audiencias, poner a los jueces a tomar mate en la sala de audiencia no es la solución. Pero algún problema hay, y a partir de ahí nacen estos colegios de supervisión, son los que empiezan a construir decisiones que luego se tomarán a nivel provincial. De la mano de esto está también el tema de la política de comunicación. Yo estoy muy de acuerdo. Ustedes saben que el problema de la política de comunicación, y acá también aparecen nuevas funciones de las oficinas judiciales que todavía no están claramente desarrolladas. El tema de la política de comunicaciones es uno de los grandes temas de la construcción de confianza, legitimidad de cualquier política y del poder público en cualquiera de sus dimensiones. Me parece muy bien que hoy día se haya instalado en el nivel de los tribunales superiores esta idea de que tiene que haber política de comunicación, tiene que haber bases de datos de la jurisprudencia abierta, tiene que haber oficinas de formación pública y de manejo de la prensa. Esto es un gran avance que se está dando en el país. Pero la Administración de Justicia tiene una gran herramienta que está en el nivel de la base, que es distinta. Porque si el Poder Judicial, por la naturaleza de su ejercicio de poder, queda atrapada en la comunicación de los medios, pierde también cuando su gran herramienta a nivel histórico ha sido esta comunicación que tiene con la gente que llega a su oficina. Uno a veces no se da cuenta, y donde se estudió esto se tomó conciencia de la gravedad del tema, cuando uno toma 2, 3, 4 años de una serie de trabajos y ve la gente involucrada en los casos y la gente que ha conversado sobre ese caso seguramente en la cena o en el almuerzo o a la tarde en su caso, se encuentra con porcentajes altísimos de la población. A veces el 20, 30, 40% de la población han estado hablando de la Administración de Justicia por mecanismos informales que se resuelven en la base. Cómo me trataron, esto, aquello, qué hicieron, entendí, no entendí. A ver, no es casualidad que una de las grandes instituciones, una de las grandes constructoras de la idea de retórica han sido los tribunales. Los tribunales han tenido una inmensa capacidad de comunicación a lo largo de la historia, por eso Foucault los estudia para ver cómo allí han salido buena parte de las ideas que después se van a utilizar en otros ámbitos. Buena parte de la doctrina de los derechos del hombre está construida a partir del trato de lo judicial. Muchas ideas políticas como el control del poder salen de prácticas de los tribunales o de lo que allí se resuelve. Es decir, la capacidad retórica de los tribunales ha sido históricamente altísima y sigue siendo altísima. Lo que pasa es que en la base dejamos a los tribunales sin voz, o no le construimos una voz. Si pretendemos que los jueces hablen por sus sentencias, Dios mío, ¿quién entiende la sentencia? Estamos hablando de los reyes católicos todavía. A una sociedad que tiene años o siglos para atrás. Es muy interesante hacer un análisis semiótico del modo de comunicación que plantea la sociedad el Poder Judicial, y uno nota que hay un grave descuido de eso en un poder que, como no tiene la legitimidad popular de los votos, y no queremos que lo tenga por ahora, o no queremos que lo tenga, tiene que tener un mayor cuidado por establecer relaciones de confianza. Entonces, a lo que voy es que hay un modelo de comunicación totalmente distinto, nuevo, que se resuelve en la base de la oficina judicial, y que tiene que ver con, no tanto, tiene que ver también, pero no tanto con el manejo de los medios de comunicación, sino con el diálogo directo que se da en la sociedad a través de la audiencia, las soluciones, las formas de comunicación, las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Si vamos hacia modelos descentralizados, como creo que hay que ir y nos permiten los colegios de jueces, creo que vamos bien. Y de la mano de esto está el último problema que todavía no hemos resuelto, que es el trato al público. Yo todavía no entiendo, no sé cómo es la situación acá en Chubut, pero sí la he visto en otras provincias nuestras, cómo todavía se tiene esta práctica de suspender audiencias y mandar a todo el mundo a la casa cuando la gente ha dejado su trabajo y ha hecho a veces sacrificios enormes para llegar.
Yo he visto en Buenos Aires, que de repente, primero, insisto, no voy a hacer esto que hacen los curas de retar a los que van a misa, digamos. Primer error, digamos. No, pero lo que quiero decir es que todavía hay algo que es elemental, que no hemos logrado fijar la puntualidad judicial. Ustedes me dirán, es cierto, como dijo el doctor Flecker, es verdad, los modelos de justicia, los modelos de oficina judicial no estaban en la literatura de derecho procesal, y era un defecto de la literatura de derecho procesal hace apenas 10 años y todavía cuesta hoy no está. Pero si seguimos así, vamos a tener que abrir un capítulo que se llame puntualidad judicial en los tratados de derecho procesal. Esto ya empieza a ser una exageración, pero en muchos lugares sigue siendo un problema. La provincia de Buenos Aires, hacerles entender a los jueces que las audiencias no empiezan cuando ellos llegan, sino que tienen una hora determinada, es un trabajo todavía que hace que uno tenga que hacer seminarios sobre esto. Pero bueno, atrás de esto hay prácticas que tienen que ver con un maltrato al público que todavía no lo hemos resuelto, y que tiene que ver con una vieja tradición con la cual el público es un insumo de la justicia. El público es el testigo que me trae información, la víctima que me pide esto, es un insumo. Y por lo tanto, como insumo lo trato de esa manera. O lo meto en mi maquinaria, o si no, lo llamo de nuevo como si fuera algo que puedo depositar. Si pudiéramos tener un depósito, si pudiéramos detener a los testigos y a todos, hasta que mañana hagamos la audiencia, lo pondría. Quédense ahí 2 días y mañana hacemos la audiencia. Es decir, hay un cambio en la relación al público en el cual hoy día pasa a ser función central de la oficina judicial. Digo esto porque, pobres gente de la oficina judicial, estamos pidiendo que modernicen mucho sus cosas, pero además tienen que desarrollar esto y hay un cambio de concepción que todavía no hemos asimilado. Bueno, estos son 5 problemas muy concretos que yo creo que en mi experiencia he visto en cada una de las oficinas judiciales. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo seguimos avanzando en estos temas? ¿Cómo seguimos avanzando? ¿Cuál sería la metodología más adecuada? Y acá tenemos un debate. Gente que dice, bueno, para que esto ocurra es necesario que cambiemos la mentalidad de los operadores judiciales. El punto es que no sabemos cómo hacer eso. Si fuera una inyección, sistema adversarial 10 miligramos, te pongo a la mañana. Todas las mañanas entras, pongo el sistema adversarial y sigo. Esto, pero que me diga, cambiar la mentalidad lleva siglos, ¿sabes? No podemos decir esto. Y además, el problema del cambio de mentalidades es muy extraño en el Poder Judicial. Uno habla con el Poder Judicial y siempre te dice, no, el problema es que acá tenemos mucha resistencia al cambio. Eso mismo te lo dice una persona que los últimos 2 minutos estuvo whatsappeando con su familia, haciendo transferencias por el teléfono de sus cuentas bancarias, pagando en pago mis cuentas la luz, digamos, leyendo el diario, todo eso lo hizo así, mientras estés diciendo, tengo una resistencia al cambio enorme. Hace 10 años esto que estás haciendo no existía nada. Estamos en una generación que está viviendo los cambios culturales más grandes de la época de Gutenberg y la gente se pliega. Entra al Poder Judicial, pase vuestra excelencia, pase vuestra cosa, ponen las plumas y todos empezamos mal. Entonces esto no puede ser resistencia al cambio, tiene que ser otra vez el juego de tradiciones, el juego de cómo la oficina judicial es un espacio de configuración. Lewin nos decía claramente que la personalidad la forja por las fuerzas que están jugando en mi espacio vital como campo de fuerza. No es una decisión mía solamente. Bueno, algo Lewin y los demás han trabajado tan fuertemente en los espacios organizacionales como espacios de configuración. Entonces hay que intervenir en el espacio organizacional. Tampoco es un problema moral. Porque en la justicia, como en cualquier otra organización, hay gente buena, gente mala, gente mejor, gente peor, no pasa por ahí. Si fuera un problema moral, estamos sonando. Porque hay que llamar budistas que busquen lamas reencarnados cuando son bebés y lo buscamos, porque cuando llega un juez, el juez ya está moralmente configurada, ¿o no? Le vamos a enseñar moral en las escuelas judiciales, moral en serio, digamos, podemos hablar de reglas de ética judicial, que es algo bien distinto. El problema que tenemos nosotros, creo yo, es, ahora vuelvo al tema de los estándares, no tenemos las reglas claras, no están las reglas claras.
Y al no estar las reglas claras en un nivel más bajo, todo puede ser. Todo puede ser. Entonces, un juez que no va nunca a la sala de audiencia y cada tanto saca una sentencia, y cuando saca una sentencia es monográfica, pero además da buenas clases en la universidad, nos parece un buen juez. ¿De dónde? Digamos, no tenemos reglas claras sobre este tipo de cosas. No tenemos reglas claras de cuánto tenemos que trabajar, cómo tenemos que trabajar, cuáles casos son importantes, cuáles casos no son importantes, cuáles son los tiempos admisibles. Y es allí donde yo insisto que es la construcción colectiva de reglas claras lo que nos va a permitir seguir para adelante. Porque no le podemos pedir al legislador o a los tribunales superiores que, como buenos padres de familia o filósofos reyes, nos dicten las normas y nos empujen a todos como si fuéramos una oveja. Que además es falso, sobre todo en la Argentina, porque si hay una manada chúcara, es el Poder Judicial. Uno habla con los jueces y dice, no, porque el Tribunal Superior no saca la acordada. Cuando sacas la acordada, dice, no, yo no voy a cumplir una acordada. Han vivido esta historia ustedes. De los dos lados, entonces me decía, no me ganen más. Entonces, en este país, en otros lugares, sí existen todavía, y esto se está tratando de revertir, poderes judiciales muy verticalistas y autoritarios, pero no es el caso de Argentina, es chúcara. Porque cada uno le gusta construir su sistema feudal. Para salir de esto, la clave es la construcción de reglas colectivas bajo metodologías de estándares. El estándar tiene dos características que a mi juicio hay que respetarlos, y las veces que me ha tocado trabajar bajo esa metodología cumplen función. Una, el estándar no tiene la rigidez de la ley. El estándar tiene que tener más excepciones, es un estándar, es un deseable, es un objetivo, es una línea, es un criterio, es distinto. Por lo cual, las variaciones no me convierten en ilegal lo que no responde al estándar, porque tiene que tener la flexibilidad y esa es su potencia. Y en segundo lugar, los estándares se construyen colectivamente. Son reglas del grupo, que luego con metodologías muy depuradas se llegan y se aceptan. Yo recuerdo, tenemos una experiencia muy interesante en la construcción, por ejemplo, de estándares de duración de un proceso, donde todo el mundo estaba de acuerdo en que un determinado proceso, un proceso civil, que era divorcio, me acuerdo, en otro país, se podía reducir a, pongámosle, 60 días, todo. Y se construyó ese estándar, con una discusión consistente, hay metodologías para hacer esto y se construyó eso. Después el Tribunal Superior no quiso, Tribunal Superior, la Corte Suprema de ese país, pero no era acá en Argentina, no quiso sancionarlo, no se quería pelear con la Iglesia, una tontería, porque decían, bueno, si estamos a favor del divorcio, porque el divorcio es más rápido, una cosa así, digamos. Pero los jueces lo usaron, lo usaron porque lo habían construido colectivamente, y de hecho se produjo el mismo efecto. Esto es lo que falta ahora, y este es el camino al cual yo creo que este primer paso de consolidación, acá hay mucha gente de muchas oficinas judiciales, están miembros de tribunales superiores, gente del Ministerio de Justicia, los que trabajamos siempre en esto, creo que ahora comienza una etapa nueva de desarrollo, mientras se sigue expandiendo esta idea que ya ha nacido y ha venido a quedarse, que es afinar cada uno de estos instrumentos de trabajo a partir de esta construcción colectiva de reglas del grupo, las reglas de la conectividad, que terminan influyendo de un modo determinante en lo que es la calidad profesional, y podamos revertir esto de que en vez de empujar nuestros sistemas para atrás, tratemos de desarrollarlos en una regla adaptativa frente a las necesidades sociales, que es lo que va a ocurrir si todo funciona bien para el futuro. Bueno, me parece que tenemos aquí reunida una enorme cantidad de energía positiva y concurrente para esto. Faltan ideas, falta desarrollo técnico, es un trabajo extremadamente difícil, conjugar los intereses es siempre mucho más difícil de lo que sucede, pero bueno, aprovechemos que nuestros anfitriones de Chubut tienen una larga experiencia, han sido pioneros, siguen trabajando, han convocado aquí, que hoy hay entusiasmo para sumarnos todos colectivamente a esto. Insisto, no es un tema menor, porque construir el lugar del juez democrático es construir el lugar del Estado de Derecho, es construir el lugar de la democracia, es construir, sobre todo, a mí lo que más me entusiasma, es dotar a la sociedad de formas para ritualizar, formas para gestionar, para metabolizar y de ese modo ir reduciendo
la violencia instalada en la vida social, que es posiblemente de todas las funciones que le asignamos a la justicia la más concreta. Es una gran maquinaria de construcción de pacificación y tolerancia, y esto sí que vale la pena ponerle esfuerzo. Muchas gracias. Estuvimos escuchando atentamente y también nos parece importante la descentralización. No sé si recuerda que en Esquel hace un par de años le comenté que los colegios de jueces por jurisdicción habían sido disueltos y quedó únicamente un colegio de jueces provincial. Bueno, hoy nos encontramos con la dificultad en esa articulación con las oficinas judiciales, que también perdieron esa posibilidad de manejarse autónomamente. Si bien estoy de acuerdo con que tienen que existir estándares, por supuesto, para poder transparentar también la gestión de todos, estamos teniendo inconvenientes con esos temas, con que llegamos a acuerdos con las oficinas judiciales y con los colegios de jueces de cada circunscripción, pero después esas decisiones son revocadas por el Superior Tribunal o dictan acordadas sin haberle dado participación a los actores, ¿sí? A los operadores. Sí, y bueno, usted que lo planteé como uno de los problemas que tenemos que ir resolviendo. El punto está, a ver, la descentralización, yo, si no recuerdo, ustedes recuerden, el problema de hacer un colegio único de jueces tenía que ver mucho con el problema de competencia y reemplazo, porque siguen existiendo los colegios de jueces en circunscripción. Tiene que ver con un problema más que nada formal, si no me lo corrigen, porque por lo que yo sé, los veo a los jueces de Esquel, a los jueces de Bad, y están reunidos, más allá de que formalmente sean un solo colegio. El problema de esta dependencia de la oficina judicial respecto de los jueces locales, a los cuales sirve esa oficina, y el régimen general, es problemático. Si hubiéramos dejado, ¿no? Vamos a hablarlo en términos de lo que es en términos estratégicos y hacia dónde tenemos que ir, que son dos cosas distintas. En términos estratégicos, yo creo que si hubiéramos dejado las oficinas judiciales en manos de los jueces, por el estado de desarrollo de muchos de esos colegios de jueces y la falta de idea todavía, se hubiera empujado a las oficinas judiciales hacia modelos muy subordinados a los jueces. Se hubiera, y en otras provincias teníamos esa experiencia. Esto llevó a que hubiera que generar una especie de política general, coordinadores generales de las oficinas judiciales, etcétera, etcétera. No es una idea En España los secretarios, del modelo viejo, pertenecen al Ministerio de Justicia, no son de los jueces. Así que no es una idea tampoco extraña. Ahora, yo reconozco que este no es el sistema normal. El sistema tiene que ir evolucionando hacia un grado de compromiso muy fuerte entre los jueces locales y su oficina judicial, y hay que ir generando un modelito de supervisión de esto, pero tenemos que ir desarrollando y establezcamos ciertos estándares y reglas claras sobre esto, que todavía no están clarificados. Estamos en transición a eso. Yo creo que todo esto se explica en un sistema de transición. Yo soy muy localista en el sentido de que creo que la unidad local tiene que tener mucho poder. Pero el problema que tenemos es que cuando no están estandarizadas las reglas de trabajo, esto se convierte en un gran desorden, y una cosa es el localismo y otra es la ocurrencia desenfrenada. Se le ocurren a cada... Bueno, entonces me parece que hay un diálogo que se está construyendo. En la medida en que esté absolutamente claro qué es lo que se quiere en una oficina judicial, sus estándares de trabajo, y se vaya generando una idea, un piso de servicios homogéneos, va a comenzar a funcionar lo local. Creo que hacia ahí hay que ir tendencialmente. Sí, buen día. Mi nombre es Agustina Olmedo, trabajo en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba y estoy a cargo de una oficina que depende del Tribunal Superior de Justicia. En realidad quiero hacer un aporte porque aprovecho este ámbito para comentarles una oficina nueva que, bueno, el padre de la oficina, el doctor Garabano, que no ha venido, pero bueno, fue contratado por el Poder Judicial en el año 2014 como gestor externo, y se le encargó que hiciera un relevamiento de la temática de violencia familiar, o sea, del tratamiento de la temática de violencia familiar en la provincia de Córdoba.
A finales del 2014 se presentó un análisis FODA, a mí me comisionaron para que trabajara con él, los vocales del Tribunal Superior, y de allí surgió la necesidad de coordinar, por eso es un poco en respuesta a lo que estaba exponiendo la compañera, de coordinar todos los operadores que intervienen en una temática. La verdad que generar una oficina de este tipo, que coordine a los operadores y que trabaje de una manera totalmente diferente al resto de oficinas que trabajan en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la oficina cuenta con un equipo de apoyo que está conformado por todos los organismos que intervienen en la temática. Los jueces especiales, los fiscales con competencia especial, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia. En el ámbito policial también tenemos una coordinadora y los equipos técnicos del Poder Judicial, con una importantísima intervención del área de informática. Los proyectos los trabaja la oficina, pero los somete a consideración de quienes luego los van a tener que implementar. Entonces, una vez que ese proyecto está aprobado por todos los que van a tener que intervenir, sale un acuerdo del Tribunal Superior en el cual, ¿no es cierto?, se aprueba esa pauta nueva de trabajo. Esto es lo que ha generado, usted comentó, los chúcaros que somos los del Poder Judicial, y es cierto, soy una persona de carrera judicial, toda mi carrera en el área penal. Generó un cambio muy importante en los operadores. Al principio, cuando tuvimos las primeras reuniones, la reacción de ellos fue de una manera, y hoy por hoy es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque el hecho de hacerlos participar en los cambios tiene una incidencia importantísima. Realmente es algo que ha sido muy positivo. Se generan los cambios, se les da participación y el Tribunal Superior los aprueba por una acordada que los hace de implementación obligatoria. Entonces, quiero compartir esto como una experiencia diferente, una oficina que trabaja de una manera diferente y que ese aspecto chúcaro del Poder Judicial tiene un camino diferente y que se puede ir solucionando de a poco. Es una experiencia muy positiva y realmente la intervención del doctor Garabano desde lo técnico, digamos como especialista en gestor judicial y como persona de carrera, tuvo también una incidencia muy importante en todo esto. Sí, a ver, me parece muy bien la experiencia. Las oficinas de violencia doméstica, las oficinas de coordinación institucional, no es lo mismo que la oficina judicial. Son oficinas distintas, pero sí hay que tomarlo en cuenta porque el gran problema que hay siempre es desde dónde se construyen los estándares. En algunos lugares los colegios de abogados son tan fuertes, porque los jueces también se sienten parte de los colegios de abogados, que uno los puede construir desde estándares de los colegios de abogados. No es la situación de nuestro país, muy poco en América Latina, con lo cual pareciera que los tribunales superiores tienen que crear comisiones de construcción de estándares para ese tipo de cosas. Pero hay una naturaleza muy distinta, pues la oficina judicial no es una oficina de coordinación interinstitucional, pero sí es una buena práctica de construcción de estándares. Bueno, buenos días. Soy Alejandro Bustos, soy licenciado en Administración de Empresas y trabajo en la Oficina Judicial de Trelew. Me gustaría saber si hay alguna experiencia en cuestiones de auditoría hacia los jueces. O sea, una cuestión son los estándares y la otra cuestión es la auditoría moderna, donde uno revisa el trabajo y da sugerencias o posibles modificaciones a llevar adelante, no digo en la sentencia, pero sí en las modalidades, por ejemplo. ¿Tiene alguna experiencia? Bueno, América Latina está llena de experiencias, muchas de ellas también muy criticadas porque se las ha utilizado como un medio de presión muy fuerte sobre jueces díscolos. El problema está, yo estoy de acuerdo, a ver, los mecanismos de supervisión sobre el trabajo de los jueces deben existir, tienen que existir, nadie puede estar fuera de eso. Otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cómo superviso aquello que no tiene reglas claras? ¿Cómo hago? En la medida en que tengamos, si la oficina judicial se presta claramente a establecer este paso que tenemos que dar, de clarificar sus reglas más cotidianas, la auditoría de gestión tiene que ser muy clara. El Poder Judicial tiene 3 sistemas de supervisión. El sistema de supervisión de la calidad de las decisiones, que es estrictamente jurisdiccional, no hay que meterse por fuera de eso, y hay un sistema bien complicado de recursos. Tiene el sistema de supervisión de gestión, que es el menos desarrollado, porque hay un descuido, y ahí tiene toda la razón, las oficinas judiciales tienen un trabajo central en eso, y hay un sistema de supervisión disciplinaria, que está también bastante necesitado de una reingeniería profunda. Estos 3 sistemas tienen que estar claramente separados.
y lamentablemente en la experiencia latinoamericana se mezclan permanentemente al servicio de prácticas no respetuosas de independencia judicial. Entonces acá hay que hacer un estudio sereno, ver, separar, hay buenas experiencias por todos lados de esto y hay prácticas, es un tema muy delicado y hay que armar 3 modelitos de supervisión distinta. A la oficina judicial le toca eminentemente la auditoría o el control de supervisión de gestión. Ni se meten las decisiones ni se meten los disciplinarios. Pero insisto, es difícil si no hay reglas claras. Es Sandra Binder, trabajo en la Oficina Judicial de Trelew y quería preguntarle, cuando usted se refirió al trabajo del secretario y a dejarlo de lado ya, ¿no? ¿Cómo el modelo del secretario del juzgado de instrucción? ¿Cómo equilibramos a ese modelo de secretario con el modelo de los funcionarios de la oficina judicial? Que todavía en algunas oficinas es práctica habitual pedirle el armado de los proyectos de las sentencias o el armado de cuestiones, por ejemplo, allanamientos o sobreseimientos, cuestiones que conocemos como meras resoluciones. Esa figura del funcionario, por ejemplo, nosotros seguimos trabajando sobre ello, hemos tenido largas charlas con el Colegio de Jueces y todavía no llegamos a una conclusión. Bien. ¿Cómo podemos separar o declarar bien, digamos, fijar bien las pautas de cómo trabajan los funcionarios de la oficina judicial, de qué se tienen que ocupar y de qué debe ocuparse el Colegio de Jueces? Sí. A ver, también es un modelo a construir, porque todas estas cosas, cuando bajamos a los detalles, no me pidan definiciones así apodícticas cuando hay problemas de equilibrios. En primer lugar, justamente uno de los grandes beneficios de las decisiones orales y de la oralización de las decisiones que quedan registradas, pero nos aseguran la decisión judicial. Frente a la larga tradición de delegación de funciones, la decisión judicial registrada es una gran herramienta para asegurarnos que el juez toma la decisión, porque si no todo lo que tiene que ver con imparcialidad e independencia se convierte en una ficción. Así que ahí tenemos una tendencia positiva de por qué se quieren oralizar tanto todas las decisiones. Ahora bien, obviamente hay decisiones que luego necesitan algún nivel de documentación. Entonces, en el nivel de documentación de una decisión ya tomada, no veo mayor problema. Si un juez en una decisión, vamos a poner una audiencia, aunque sea una audiencia inaudita parte de allanamiento, toma la decisión y dice, bueno, sí, le voy a dar la orden de allanamiento porque está fundamentado por esto, y eso lo tengo registrado, que después la orden de allanamiento la haga un funcionario de la oficina judicial y me la traiga a firmar, no lo veo problemático, porque no tomó la decisión, ¿cierto? Muchas decisiones, digamos, yo creo que ocurre lo mismo, no me imagino muchas decisiones donde no se dé este mecanismo de toma oral y luego una pequeña documentación que es de este tipo. Ahora, en la construcción de las sentencias, no veo cómo el juez puede pedirle, digamos, la fundamentación, si además es un trabajo relativamente sencillo y claro, y está en la cabeza del juez. Es decir, lo que puede necesitar el juez, y eso lo entiendo, es alguien a quien dictarle. Yo conozco gente que le gusta fundamentar y hablar y que alguien le esté escribiendo mientras él dicta, pero que un juez diga, no, mira, te lo vamos a condenar por esto, andar y escribir los fundamentos, eso es ilegal, de acá a la China. Insisto, por eso tenemos que precisar de qué estamos hablando. Documentación de decisiones tomadas, al contrario, yo diría ahí que el juez no pierda tiempo y que la oficina judicial genere un mecanismo. Esta idea de que el juez le da la orientación, mirá, aplicar acá, usar el fallo de la corte tal y hacerle el tren, no. No, para eso, de las 25 horas le quedan 15 al juez para hacer eso. Que el juez luego a veces necesita el apoyo porque la decisión es compleja y no nos olvidemos que estamos hablando de deliberaciones que se han dado entre varios jueces. Si además necesitan luego buscar jurisprudencia, apoyo, discutir, si tiene que discutir, que vaya a discutir de nuevo con sus colegas. Porque esto es otra cosa que tenemos que, digamos, resolver. Los jueces tienen una especie de tirria de discutir con sus colegas. ¿Se pueden evitarlo o no se evitan? No, lamento, el trabajo es colectivo. Así que
a discutir. Si necesitas una pequeña investigación de jurisprudencia y eso, la mayoría de las oficinas judiciales tienen herramientas para hacerlo. Además, hoy día es un trabajo técnico que se hace con bases de datos, no es tampoco, yo necesito ahí alguien lo suficientemente ducho para explorar en internet y buscarme y bajarme esas cosas, que otra cosa me lo traerá y me hará una síntesis. Así que me parece que hay, atrás de esto no hay problemas que no se puedan resolver, lo que hay muchos jueces que les gusta delegar funciones o tomar decisiones así, en criterio general, pero no, le decimos al juez que piense, se está pagando y se está pagando bien, y la clave de que tome una decisión pensar en sus detalles. El juez no es alguien a quien se le paga para olfatear las causas. Lo llama para que desarrolle en el detalle lo que tiene que hacer. Eso con la preparación de la sentencia. Así que me parece que es bastante fácil de resolver ese problema. Ustedes me dirán, yo sigo, a mí me encanta, pero sí. Todavía pasa un poco que el Ministerio Público y a veces la defensa tironean con la oficina judicial porque no la ven como, digamos, la ven todavía como la señorita que te manda los deberes en vez de ser el lugar donde vamos a jugar todo. No es el patio de juego, sino es alguien que te está exigiendo. Eso es una mala visión que hay que sentarse, estoy caricaturizando, hay que sentarse. Entonces, después tenemos los problemas técnicos de manejo de audiencias comunes, algo que hoy la tecnología lo resuelve muy fácilmente, las agendas comunes, las audiencias comunes, la planificación. Tenemos tecnología organizacional y tecnología pura para resolver estos problemas. Lo que pasa es que tiende al Ministerio Público todavía le falta una cierta proactividad y planificación de sus casos para tener una claridad. Chile acaba de tomar una decisión que me parece muy buena, la estamos proyectando por todos lados, y es que el Ministerio Público tiene que presentar anualmente su plan de persecución penal. Entonces tiene criterios más claros, porque si no también el Ministerio Público ahora se trasladó esta idea del torrente, vengo, hago, y no tiene planificación, cuando es muy claro que se puede planificar el trabajo del año, pues las series de los delitos, sacando los modos de emergencia, son bastante rígidas. Entonces, es todavía una relación que hay que ajustarla muchísimo. Y también con los abogados privados, no solamente la defensa pública, porque en general, yo insisto, la abogacía tenemos un problema, y es que confundimos las cosas. La principal ética de la abogacía es respetar las reglas de juego. El fair play, el fair trial, esa es la ética central del abogado. Y todavía el abogado, los abogados nosotros, no tenemos una adhesión a las reglas de juego tan fuertes y estamos jugando siempre en el borde del foul, en el borde digamos, de la ilicitud. Bien, creo que ya estamos. Bueno, muchas gracias. Seguiremos hablando.